La historia comienza explorando el concepto de un sistema de rangos, uno que determina el estatus de una persona en la vida. También es lo que agita los deseos internos y los impulsa a buscar realización. Este rango se refleja en el poder y la inteligencia, así como en las conexiones sociales, la riqueza e incluso en el tipo de trabajo que realiza una persona. En una época como esta, todo se evalúa según una jerarquía de valor. En esa misma era, el viaje de un joven apenas comenzaba, uno que se quedaba mirando hacia el horizonte, preguntándose qué camino le esperaba. En un pequeño y tranquilo pueblo llamado Tully, donde la vida fluía con simplicidad, un chico llamado Lou estaba ocupado partiendo leña, su entusiasmo evidente en cada golpe. Su rostro mostraba satisfacción al completar la tarea, revelando que tenía 16 años. En ese momento, un aldeano le pidió que afilara su espada, y Lou aceptó sin dudar. De repente, una chica llamada Jonah intervino, pateando al hombre con enojo y gritándole que no dependiera de Lou para todo. Jonah, también de 16 años, se mostraba decidida y con carácter. Algunos aldeanos comentaban que Lou siempre había parecido distraído desde niño y que nunca rechazaba una solicitud. Pero Jonah no se detuvo allí, lo tomó de la ropa y lo sacudió, claramente molesta porque los demás se aprovechaban de él, aunque Lou no parecía afectado. Luego, con un tono más tranquilo, le dijo que sabía que Lou era simplemente demasiado amable, pero eso no hacía que su comportamiento fuera menos frustrante. Entonces, casi como si se le encendiera una bombilla, Jonah sonrió ampliamente. Se acercó a Lou y le susurró que si quería salir del pueblo por un rato, diciendo que había descubierto un sendero secreto que nadie más conocía. Antes de que pudieran actuar, apareció la abuela de Jonah, una anciana severa que se oponía firmemente a que salieran del pueblo, citando normas antiguas que lo prohibían estrictamente. Jonah trató de razonar con ella, pero la anciana no cedía, tirando de su nieta con firmeza y asegurando que no podía permitirlo. Luego, algunos de los hombres del pueblo intervinieron para contener a Jonah. La abuela exigió que Jonah fuera vigilada durante un tiempo debido a su conducta imprudente, lo que dejó a la chica visiblemente molesta y enojada. En contraste, el otro hombre que llegaba a la escena le pidió a Lou que ayudara más tarde a traer agua, y Lou aceptó sin más. El hombre señaló cuán diferentes eran Lou y Jonah, a pesar de tener casi la misma edad y ser los únicos de su generación en el pueblo. Luego habló con Lou, sugiriendo que se tomara un descanso de vez en cuando, seguramente había cosas que quería hacer por sí mismo. Pero Lou rechazó gentilmente, insistiendo en ayudar, lo que sorprendió al hombre. Un recuerdo surgió en la mente de Lou, como los aldeanos lo acogieron después de la muerte de sus padres cuando era niño, convirtiéndose en una verdadera familia para él. Recordó cómo todos lo trataron con calidez, como si fuera uno de ellos. Ahora más que nunca comprendía que siempre se habían esforzado para que nunca se sintiera solo. A cambio, había tomado la silenciosa decisión de devolver esa bondad con gratitud. Sonriendo, Lou pensó en cuánto amaba al pueblo y a todos los que vivían en él. El hombre, conmovido por las palabras de Lou, lo invitó a mudarse a vivir con él desde ese mismo día, pero Lou declinó educadamente, explicando que aún vivía en la casa que sus padres le habían dejado. Al final, Lou reafirmó para sí mismo que lo más importante eran las personas del pueblo. Mientras tanto, Jonah estaba confinada dentro de una jaula de bambú en la plaza del pueblo, imaginando con anhelo lo que había más allá del pueblo. Al mismo tiempo que estaba exigiendo ser liberada, pero la anciana simplemente la miró, lamentando su naturaleza terca y deseando que fuera tan tranquila como Lou. Mientras Jonah trataba de entender por qué su abuela era tan insistente en mantenerlos dentro del pueblo, la anciana respondió fríamente que no era necesario salir, los comerciantes ocasionalmente venían, así que no había razón para correr riesgos. Pero Jonah replicó, explicando que no se trataba de necesidad, sino de su deseo de explorar el vasto mundo. Preguntó por qué tenían que permanecer tan confinados. Con tono serio, su abuela reveló que alguien allá afuera guardaba un profundo rencor contra ellos. Jonah se sorprendió y preguntó de inmediato quién podría ser, pero la abuela desestimó su curiosidad, diciendo que no necesitaba saber los detalles, que el tiempo eventualmente se encargaría de todo. Mientras tanto,
Lou estaba llenando de agua el pozo del pueblo, trabajando con concentración y energía constante. Una vez completada la tarea, entonces algo inusual llamó su atención. Al volverse, descubrió a John escondida detrás de él. Ella le sonrió con picardía, indicándole que guardara silencio. Lou se sorprendió de verla fuera otra vez, pero Jonah sonrió con orgullo, diciendo que ya había escapado muchas veces antes, que ya no era difícil. Con entusiasmo, le pidió que la acompañara. Onk lo dudó, permaneció en silencio mientras caminaban juntos más allá de los límites del pueblo. Lou expresó su preocupación de que su abuela los regañaría si se enteraba, pero Jonah lo tranquilizó, asegurando que todo estaría bien, especialmente porque no estarían fuera por mucho tiempo. Añadió que tenía algo especial que quería mostrarle. Avanzaron por un bosque verde y frondoso, Jonah moviéndose con emoción mientras Lou la seguía con cautela. Cuando llegaron al final del bosque, la emoción de Jonah creció al decirle a Lou que estaban muy cerca del lugar que le había mencionado. Finalmente, emergieron en un espacio abierto donde un vasto y sobrecogedor valle se extendía hasta el horizonte. Jonah gritó emocionada, señalando el impresionante paisaje mientras se maravillaba ante la magnitud y belleza del mundo exterior. Lou se mostró visiblemente feliz y sorprendido. Era la primera vez que veía algo así y exclamó, muy contento, que le parecía increíble. Entonces Jonah le preguntó si conocía las reglas del mundo exterior. Su pregunta despertó la curiosidad y confusión de Lou. Luego, ella sacó un libro secreto que había adquirido de un comerciante, explicando que contenía información sobre un sistema usado en el mundo exterior llamado los rangos. Jonah explicó cómo este sistema se aplicaba a casi todo: aventureros, doctores, incluso músicos, todos eran divididos en rangos. Aquellos que alcanzaban estos niveles eran conocidos como ranques, y los criterios incluían poder, comida, riqueza e incluso armas. Hablaba con pasión, enfatizando que en el mundo exterior las personas vivían en feroz competencia por escalar a rangos más altos. Lou se mostraba asombrado, comprendiendo poco a poco que el mundo exterior seguía un conjunto de reglas completamente diferente al que él conocía. Mientras Jonah declaraba su sueño de convertirse en una aventurera con rango, le contó que quería viajar por todas partes, enfrentar desafíos emocionantes, conocer rivales fuertes y eventualmente convertirse en una aventurera admirada y respetada. Lou le recordó con seriedad la regla que les prohibía dejar el pueblo, pero ella lo interrumpió con energía, diciendo que ya no le importaba esa regla, que ya había tomado su decisión. Entonces le extendió la mano, animándolo a unirse a ella en ese viaje. Con una amplia sonrisa y un grito de alegría, declaró que quería que emprendieran juntos esa aventura. En ese momento, un recuerdo distante surgió en la mente de Jonah, un incidente cuando tenía 5 años, cuando fue atacada por un águila gigante. En aquel momento peligroso de su infancia recordaba cómo Lou la había salvado. Lou quedó impactado por la historia y le preguntó si realmente había sucedido. Jonah lo confirmó con entusiasmo, señalando que algo extraño había salido de él en ese momento. Continuó diciendo que, desde entonces, se dio cuenta de que, aunque Lou usualmente parecía tranquilo, se volvía más fuerte que nadie cuando se lo tomaba en serio. Con una sonrisa, le dijo que brillaría aún más si se adentraba en el mundo exterior y lo invitó emocionada a unirse a ella en aventuras por todo el mundo. Lou permaneció en silencio por un momento. Luego, con dulzura, le dijo que, a pesar de todo, amaba a su pueblo y no podía solo dejarlo. Jonah se enfureció con su decisión. Comenzó a golpearlo frustrada, gritando sus objeciones ante lo que veía como su terquedad, declarando que iría sola. Se dio la vuelta, gritando de enojo y decepción, diciendo que ya no le importaba y que continuaría su camino sin mirar atrás. Lou, aún sentado, le dijo que tuviera cuidado en el camino de regreso. Mientras se quedaba allí reflexionando, un nuevo pensamiento surgió en su mente, algo que no había considerado antes: Jonah podría realmente dejar el pueblo para siempre. Miró hacia el horizonte, las palabras de Jonah sobre el sistema de rangos del mundo exterior resonando en su mente. El tiempo pasó mientras se perdía en sus pensamientos, y el sol poniente comenzaba a teñir el cielo con tonos cálidos. Eventualmente,
decidió regresar al pueblo. En su camino de regreso, algo extraño en el cielo llamó su atención. Se volvió, desconcertado, y se quedó paralizado al ver una isla flotando sobre él. Al mismo tiempo que se pregunta qué podría ser. Un poco después, desde la isla surgió un rayo de energía tan poderoso que hizo perder el equilibrio a Lou. Trató de entender qué estaba ocurriendo, pero la misteriosa isla desapareció repentinamente. Abrumado por el miedo y la ansiedad por lo que acababa de presenciar, corrió de inmediato, desesperado por verificar que Jonah, su abuela y los demás aldeanos estuvieran bien. Mientras corría, trataba de convencerse de que todo estaría bien, que el pueblo y su gente estaban a salvo, pero cuando llegó al lugar donde el pueblo debería haber estado, el terror lo invadió, había desaparecido. En su lugar solo quedaba un enorme cráter. Lou quedó paralizado, mirando horrorizado el vacío donde antes estaba su hogar. Sin palabras, comenzó a murmurar con miedo e incredulidad, tratando de comprender lo que había pasado. Entonces, dominado por el pánico, siguió gritando los nombres de Jonah, su abuela y cualquiera que pudiera seguir con vida. Pero ninguna voz respondió a sus llamados. En su momento de colapso y desesperación, la imagen de Jonah apareció en su mente, su yo más joven sonriendo mientras le decía, «Está bien, Lou, siempre estaré a tu lado. Nunca estás solo». Lou se ahogaba en recuerdos dolorosos, recordando las palabras de los aldeanos que una vez le dijeron que no estaba solo, que desde ese día ellos se habían convertido en su familia. Gritó de agonía y dolor, arrodillado ante la devastación que había caído sobre su pueblo. Con una expresión de shock e incredulidad, se preguntaba con amargura por qué algo así había ocurrido a su gente. Lou lloró, culpándose con profundo arrepentimiento por no hacer nada más que mirar, por haber sido demasiado lento para actuar una vez más. Un rato después, otra persona apareció en el mismo lugar donde solo quedaba tierra. De repente, ese extraño se acercó, se paró a su lado y lo miró en silencio. Le preguntó en tono calmado si Lou era uno de los sobrevivientes del pueblo de Tully. Lou respondió con una voz baja y triste, sí. El hombre expresó su simpatía por Lou y el dolor que estaba soportando, luego le informó que la isla que había aparecido ahora había desaparecido, dejando a Lou sorprendido y cuestionándose sobre la isla. Lou se preguntaba sobre la verdadera naturaleza de aquella isla misteriosa que había aparecido y desaparecido momentos antes, y estalló en ira y lágrimas, preguntando sobre el destino de los aldeanos y qué les había sucedido. El hombre respondió con tono serio y firme diciéndole que tenía que dejar de lado la idea del pueblo por completo, luego le entregó un pequeño papel con un lugar escrito, un lugar al que debía ir si quería vivir seguro. Lou se enfureció, agarrando al hombre violentamente y exigiendo una respuesta clara, pero el hombre le gritó con dureza que el pueblo había desaparecido completamente y que este mundo no era un lugar para que un chico como él se involucrara en sus asuntos. Con gravedad, le dijo a Lou que tenía que olvidar todo lo que había pasado, pues esa era la única opción que le quedaba. También pensó para sí mismo que Lou no debía indagar más en el asunto para que no se convierta en la próxima víctima. Pero Lou, en lo profundo, se negó a rendirse ante la idea y el recuerdo de las palabras de Jonah, que una vez le dijo, «Lou, eres más fuerte que nadie cuando te lo tomas en serio», volvió a su mente. En ese momento, sintió como su poder comenzaba a surgir en conjunto de una fuerte determinación, decidió que nunca olvidaría lo ocurrido, jurando ir a esa isla y traer de vuelta a todos sin importar lo que costara. Los pensamientos de Lou volvieron a sus recuerdos de infancia, cuando perdió a sus padres en un deslizamiento de tierra que ocurrió cuando era muy joven. Recordó amargamente los momentos que vivió después de esa tragedia, cuando se encontró solo, pero el pueblo y su gente fueron quienes lo acogieron y cuidaron como si fuera parte de su propia familia, y gracias a ellos nunca se sintió solo. Lou empezó a recordar sus momentos con Jonah, como ella siempre estaba a su lado. Los recuerdos de los aldeanos con los que había vivido inundaron su mente. Eran un grupo de personas de buen corazón que nunca podían quedarse sin ayudar a alguien que sufría. Por eso Lou estaba seguro de que era imposible para él olvidar a esas personas que estuvieron con él. La determinación se reflejaba en el rostro de Lou mientras declaraba en su interior que iría a esa isla sin importar el costo y que traería de vuelta a todos.
El hombre misterioso que Lou había conocido quedó atónito por la enorme cantidad de energía que emanaba de Lou y se preguntó, sorprendido, sobre la cantidad gigantesca de energía llamada prana. Ante la cantidad de prana que Lou desprendía, el hombre se asombró al notar que el espacio alrededor de Lou comenzaba a deformarse. En ese momento, se nos explica la definición de prana, es la energía mental que poseen todos los seres vivos. También se nos menciona que todos poseen esta energía, pero solo unos pocos tienen la habilidad de usarla conscientemente. Entre los especialmente dotados, algunos pueden manejar esta energía de manera intencional. Normalmente, el prana es invisible e incoloro, pero quienes tienen un prana fuerte pueden hacerlo visible y extremadamente claro. También se nos explica que algunas razas poseen su propio tipo de prana. El hombre notó, un tanto preocupado, que Lou era uno de los sobrevivientes de un lugar llamado Babel y había tenido la intención de protegerlo, pero ahora veía que Lou poseía la habilidad para en algunos años hacer las cosas sin su ayuda. Aún así, el hombre pensó para sí mismo que Lou no tenía idea de lo peligroso que era realmente la situación ni las razones que él tenía para protegerlo. En ese momento, el hombre le lanzó una espada, la cual cayó frente a él, mencionando el hombre que si desea ir a la isla entonces tomara la espada. Diciéndole aparte que podía ver su potencial, declarando con ello su decisión para entrenarlo. El hombre desenvainó su espada, la cual brillaba en rojo, y desafió a Lou a atacarlo seriamente, como si pretendiera mandarlo al lobby. Volviendo al resumen. Luego de eso, con sus energías fluyendo entre sí, comenzó una batalla. Lou ataca al hombre rodeado por un aura de prana roja. Durante la pelea, el hombre notó que las habilidades con la espada de Lou eran débiles, pero la fuerza detrás de sus ataques era asombrosa. A pesar de la falta de destreza con la espada, la presión que Lou ejercía sobre el hombre era abrumadora. En el momento en que sus espadas chocaron, los dos intercambiaron miradas que reflejaban la seriedad y fuerza de cada uno en ese enfrentamiento. Una gran ola de prana surgió alrededor de Lou, asombrando al hombre y aumentando su sorpresa y admiración. En ese momento, el hombre se dio cuenta de que Lou era realmente excepcional y comentó para sí con asombro que ese chico era muy talentoso. Lou avanzó con aún mayor fuerza, con una expresión de intensa determinación y enojo, continuando a toda potencia dejando salir todo su prana. Después del enfrentamiento, el hombre se sentó tranquilamente con Lou y le dijo que la isla, debido a la cual el pueblo había desaparecido, se llamaba Isla del Cielo. El hombre explicó que esta isla usualmente flota sobre el océano, pero en raras ocasiones aparece repentinamente en lugares al azar, destruyendo todo a su alrededor. Expresó su pesar y tristeza porque había intentado muchas veces detener la isla, pero no había logrado impedirlo. El hombre concluyó su conversación con Lou diciéndole que existe una teoría que dice que los humanos rodeados por la luz de esa extraña isla son transportados directamente a la Isla del Cielo. Lou comenzó a preguntarse qué pasaría si tocara la extraña luz que el hombre había mencionado. El hombre respondió calmadamente que solo era una teoría y que, incluso si sobrevivía, nadie sabía qué podría pasarle después. Lou preguntó qué debía hacer en esa situación y el hombre le dijo que había un camino directo y claro para lograr su objetivo. Explicó que el camino directo era estar entre los 10 primeros en el ranking de aventureros. Con una mirada seria y profunda, le dijo a Lou que debía estar entre los 10 primeros de ese ranking para poder llegar a la isla. Lou preguntó sobre la naturaleza de ese ranking de aventureros. El hombre explicó que los aventureros son profesionales cuya tarea principal es explorar y desarrollar tierras y regiones desconocidas. Continuó diciendo que los aventureros forman el grupo más grande entre las distintas clasificaciones y que quienes ocupan los primeros 10 puestos son considerados monstruos en términos de fuerza. El hombre aclaró a Lou que si lograba estar entre los 10 primeros aventureros, entonces podría ir a la Isla del Cielo. Añadió con tono de advertencia que desde que la isla apareció por primera vez, ha ocupado el primer puesto en el ranking de zonas de peligro y que los aventureros que van allí rara vez regresan con vida. Después de esta explicación, preguntó a Lou si aún quería ir allí, y Lou respondió con una resolución inquebrantable que sí. El hombre miró profundamente a Lou, contemplando su respuesta decidida. Después de un momento de silencio, le dijo que lo entrenaría solo por un año, comenzando desde ese momento,
pero enfatizó que solo le enseñaría a usar la espada. Luego le ofreció que Lou lo usara solo como un primer paso durante ese año de entrenamiento, después del cual tendría que confiar en sí mismo para escalar a la cima del ranking de aventureros. El hombre se presentó como Adal, el caballero número 1 en el ranking y el caballero más fuerte entre los humanos. Adal preguntó al chico su nombre y el chico simplemente respondió, Lou. Entonces Adal estrechó la mano de Lou y le dijo seriamente que nunca sería fácil con él durante el entrenamiento. Sonrió mientras le decía a Lou que era la primera persona que había visto lograr golpearlo tan fuerte en el primer intento. Lou miró a Adal con la mirada lista para lo que viniera. Así comenzó el año de entrenamiento que Lou luego describiría como un año infernal. Lou entrenó con extrema intensidad durante todo el año, y sus manos y pies se llenaron de heridas y ampollas debido al duro entrenamiento. También enfrentó situaciones extremadamente peligrosas y brutales, con sus músculos desgarrados y huesos rotos. El dolor y las dificultades se volvieron tan frecuentes que la sangre brotaba constantemente de su cuerpo debido a la severidad del entrenamiento. Después de todo ese sufrimiento, Adal dejó de hablar completamente sobre la isla del cielo, como diciéndole indirectamente a Lou, encuentra el resto de las respuestas tú mismo, y si eso es imposible, entonces ríndete. Lou continuó luchando y soportando esas dificultades, creyendo profundamente que sus aldeanos aún estaban vivos, y esa fe era lo único que lo mantenía avanzando. Muchas preguntas seguían acosándolo. Siempre se preguntaba la razón detrás de la desaparición de su pueblo y la verdadera naturaleza de la misteriosa isla del cielo. Lou siguió adelante, llevando su espada y asegurándose a sí mismo que escalaría los rangos de los aventureros hasta descubrir toda la verdad con feroz determinación. Lou reafirmó para sí mismo que alcanzaría la cima del ranking de aventureros para descubrir la verdad detrás de todo lo que había pasado. Así pasó un año desde el inicio del entrenamiento, y Lou estaba junto a su maestro Adal, contemplando la hermosa vista desde la cima de una colina. Adal le preguntó, mirando hacia el horizonte, si estaba listo para el próximo viaje. Lou respondió con confianza y calma que había estado listo desde hace mucho tiempo. Lou miró al frente con profunda tranquilidad, recordando las palabras de Jonah cuando le dijo que quería convertirse en una aventurera clasificada e invitó a Lou a unirse a la aventura que siempre había soñado. También recordó el momento en que Jonah, quien siempre soñó con el mundo exterior, desapareció y se dio cuenta de que ahora él era quien estaba a punto de emprender el viaje que ella tanto anhelaba. Lou tomó una decisión interna de llevar el sueño de Jonah y cumplirlo en su lugar. En ese momento, Adal le llamó diciendo que era hora de comenzar su viaje, invitándolo a seguir adelante. Lou respondió calmada y confiadamente asegurándole que estaba listo para partir. Después de un año de entrenamiento agotador, estaba claro que Lou había cambiado mucho. Ahora tenía 17 años y era mucho más alto debido al crecimiento que había experimentado. Lou estaba completamente preparado para comenzar su viaje hacia la isla del cielo, como discípulo del caballero más fuerte que la humanidad haya conocido. Su viaje comenzó desde el reino de Valtier, específicamente desde su pueblo Toi, dirigiéndose hacia la capital real Trachista. En la capital real, Trachista, había una institución llamada Oficina de Reconocimiento, que gestionaba y actualizaba el ranking de aventureros. En una de las oficinas de la Oficina de Reconocimiento, una chica dormía encima de un montón de libros y papeles esparcidos, murmurando en sueños que ya era hora. La chica despertó de repente en pánico, dándose cuenta de que se había quedado dormida y había perdido tareas importantes. Se encontró con su compañera, quien le preguntó si se había quedado despierta toda la noche revisando las listas de clasificación. La chica se defendió diciendo que era parte de su trabajo, ya que trabajaba en la oficina de reconocimiento. Su compañera le aconsejó que cuidara mejor su salud, dado que tenía un trabajo importante que requería evaluar constantemente a muchas personas. Se explicó que la oficina de reconocimiento era una profesión que enviaba especialistas expertos a diferentes lugares del mundo para evaluar las habilidades de los aventureros y clasificarlos de manera justa. Los empleados de la oficina de reconocimiento necesitaban tener conocimientos extensos y una gran capacidad de juicio y toma de decisiones. Además, alcanzar una posición que permitiera evaluar y clasificar a otros requería superar muchas evaluaciones y pruebas. Por eso, este trabajo se consideraba una de las profesiones más difíciles y no cualquiera podía hacerlo, solo unos pocos eran seleccionados para ello. La chica admitió a su compañera,
con una sonrisa, que actualmente solo era una empleada junior y que, para alcanzar sus ambiciones, tendría que esforzarse mucho para lograr un ascenso. Cuando su compañera le preguntó qué quería lograr, la chica se rió tímidamente, diciendo que quería hacer muchas cosas diferentes. Su compañera le sugirió que la mejor forma de obtener un ascenso dentro de la oficina de reconocimiento era convertirse en la agente exclusiva de un aventurero distinguido. Pero la chica respondió con tristeza que aún no había encontrado a nadie que mereciera su atención. Su compañera se rió, señalando que sus estándares eran demasiado altos, pero la chica replicó con firmeza que el problema no eran sus estándares, sino el bajo nivel de los aventureros actuales. La chica explicó con pasión que, en el pasado, la competencia entre aventureros era feroz, pero ahora las posiciones más altas se habían estancado y no cambiaban, lo que había restado valor a las clasificaciones. Afirmó con convicción que las clasificaciones solo tienen valor cuando cambian y evolucionan constantemente. Su compañera sonrió con tono burlón, diciéndole que estaba demasiado obsesionada con las evaluaciones y clasificaciones, y la chica se rió de buena gana, admitiendo con orgullo que, en ese aspecto, era un caso perdido. La chica de la oficina de reconocimiento empezó a hablar con entusiasmo sobre su deseo de que surgiera una nueva estrella capaz de sacudir las clasificaciones. Su compañera se rió mientras abría la puerta de un salón lleno de gente, diciendo que esa estrella emergente podría estar ya en ese mismo salón. El salón estaba, en efecto, lleno de participantes que se preparaban para tomar el examen de registro de aventureros. La chica de la oficina de reconocimiento se preguntó por qué había tantos asistentes ese año, y su compañera le respondió que normalmente el número era mucho menor. Agregó que el aumento podría deberse a que el bosque Azaban fue añadido a la lista de zonas peligrosas hace 2 meses, lo que incrementó el interés entre los aventureros. Tras observar con atención a los participantes, su compañera comentó que ese año había muchos aspirantes prometedores. Comenzó a hablar sobre uno de los asistentes, Old Darkest, clasificado en el puesto 753 entre los mercenarios, joven líder de un grupo de mercenarios famoso incluso a nivel nacional. Luego señaló a otro joven llamado Ari Markman, clasificado en el puesto 402 entre los arqueros, de una familia conocida por su excelencia en ese campo, destacando que se esperaba que rompiera el récord de velocidad al disparar flechas en el futuro. Continuó mencionando que había otros individuos distinguidos en diversas especialidades, como aventureros comerciantes y otros más. La chica de la oficina de reconocimiento notó a varias figuras más, como el caballero, el navegante y el guía aventurero, y pudo identificar fácilmente sus clasificaciones. Su compañera la felicitó por poder reconocer los rangos sin siquiera mirar los registros, a lo que la chica respondió con orgullo que podía hacerlo fácilmente porque trabajaba en la oficina de reconocimiento. La chica explicó con entusiasmo por qué tanta gente quería obtener el título de aventurero, era extremadamente útil y necesario para entrar a ciertas zonas especiales y peligrosas. Durante su conversación, su compañera la interrumpió pidiéndole que esperara un poco porque los procedimientos de registro estaban por comenzar. Lou entró al lugar para registrarse y fue recibido calurosamente por la recepcionista, quien le dijo que había sido dirigido allí para registrarse en las clasificaciones. La recepcionista explicó el sistema de registro, diciendo que estaba gestionado por la oficina de reconocimiento y que las clasificaciones podían actualizarse en cualquier lugar donde hubiera un representante de la oficina, aunque el primer registro debía hacerse en la sede. Lou dijo a la recepcionista que quería registrarse como aventurero. Ella sonrió y le dijo que su momento era perfecto, ya que el examen estaba a punto de comenzar, y le ofreció participar de inmediato. Lou aceptó, llenó el formulario de registro y fue informado por la recepcionista que el costo del examen era de $3,000. Lou completó el procedimiento de registro. La recepcionista le dio las gracias, le pidió que esperara en una sala y le entregó su número de examen, el 53. La examinadora de la oficina de reconocimiento notó que Lou pasaba cerca y comentó con sorpresa que aún había personas que no sabían cuál era el papel de la oficina de reconocimiento. Su compañera se rió diciendo que hacía mucho tiempo que no tenía que explicárselo a nadie. Luego le pidió ayuda para preparar el examen, y ella aceptó bromeando que, a veces, trabajar adentro también podía ser agradable. La recepcionista comenzó a explicar los detalles del examen de registro para aventureros, aclarando que se llevaría a cabo en 3 etapas.
Explicó que la primera etapa sería un examen escrito, seguida de una etapa práctica, y luego una prueba final que se explicaría más adelante. Aconsejó a los participantes que no se rindieran si no les iba bien en una etapa, ya que aún podían tener éxito si destacaban en las otras. Los participantes comenzaron de inmediato el examen escrito. Algunos mostraban tensión evidente y una concentración profunda. Uno de los participantes pensó que el examen era extremadamente difícil y muy amplio en contenido. Después de un rato, la recepcionista anunció el fin del examen escrito. Luego explicó que el examen práctico se realizaría en el bosque fuera del pueblo en 2 horas, y les pidió que permanecieran en el lugar hasta que aparecieran los resultados en la sala. La recepcionista pidió ayuda a su compañera para corregir los exámenes, y ésta respondió con entusiasmo que estaba lista. Dentro de la sala de la oficina, las 2 empleadas estaban ocupadas corrigiendo los exámenes de registro. Mientras revisaba las hojas, la chica notó la del candidato número 53, Lowe, y lo recordó de inmediato como el chico de mirada triste que había visto antes. Pero su expresión cambió rápidamente de curiosidad a total sorpresa al descubrir que todas las respuestas de Lowe en el examen eran completamente incorrectas. Con frustración, la joven suspiró y dijo que debían considerar los sentimientos de las personas que de repente se encuentran ante una prueba tan difícil. 2 horas después, los concursantes se reunieron en el área del bosque para el examen práctico, donde una de las examinadoras explicó que su tarea era encontrar ciertos tesoros. Explicó las reglas en detalle, señalando un gran tablero que mostraba los valores en puntos de cada objeto requerido, y prohibió estrictamente cualquier pelea entre participantes, dejando claro que quien tocara un objeto primero, lo reclamaba. Los participantes comenzaron a alardear sobre sus habilidades. Algunos decían ser expertos en hierbas medicinales, otros en recolección de insectos. La examinadora dio inicio al examen práctico y los participantes se lanzaron rápidamente al bosque. La examinadora suspiró aliviada una vez que todos se habían ido, diciendo que por fin podía relajarse un poco. Le preguntó a su compañera cuántos creía que pasarían esta vez, y su compañera respondió que probablemente la mitad. Mientras los participantes se movían con agilidad por el bosque, la examinadora preguntó si había alguien notable esta vez, pero su compañera respondió con tristeza que aún no había notado a nadie especial. En ese momento apareció Old Darkest, el primero en llegar al punto de encuentro, y preguntó si era el primero en completar la tarea. Old Darkest presentó un trozo de mineral precioso regal ore, lo que le valió 120 puntos en el examen. La examinadora le preguntó si estaba seguro de querer terminar el examen ya, y él respondió con indiferencia que de todos modos pasaría. Ella trató de explicarle que reunir más puntos podría darle una mejor clasificación al registrarse, pero él no parecía interesado, diciendo que su verdadero trabajo era ser mercenario y que no le importaba mucho la clasificación de aventurero. Mientras tanto, Ari Markman llegó rápidamente, cargando una pluma de ave rara que valía 180 puntos. Old Darky se burló de Ari por presumir de una pluma, pero Ari respondió con confianza explicando que la pluma pertenecía a un ave capaz de volar silenciosamente a 500 kilómetros por hora. Ambos intercambiaron desafíos agudos, mientras la examinadora reía y comentaba que el sistema de clasificación generaba mucho orgullo en la gente, y su compañera confirmó que eso también era parte de su fuerza. De repente, todos se vieron atraídos por el sonido de pasos que se acercaban. La multitud quedó asombrada al ver a Lowe salir del bosque arrastrando el cuerpo de un enorme oso. Lowe se acercó y dijo con calma que no sabía cómo extraer la vesícula biliar del oso rojo, así que trajo el cuerpo entero y preguntó si podía entregarlo así. La chica balbuceó un poco y le dijo que, aunque extraño, eso era aceptable. A Lowe se le otorgaron 300 puntos, y todos quedaron impresionados por su capacidad para matar un oso rojo él solo. La chica preguntó con sorpresa cómo había podido identificar a un animal tan raro a pesar de haber fallado tan mal el examen escrito, y él simplemente respondió que esos osos aparecían con frecuencia cerca de su aldea. La chica se sintió desconcertada por la actitud de Lowe, y otro participante se preguntó en voz alta si realmente había presenciado la pelea y cómo Lowe había logrado traer el oso de esa manera. Estaba extremadamente nervioso y dijo que lo había visto con sus propios ojos, pero rápidamente se retractó, insistiendo en que no podía decir que lo vio claramente, ya que todo ocurrió demasiado rápido.
Recordó el momento en que Lou desenvainó su espada a una velocidad increíble para enfrentar al enorme oso rojo que lo atacó repentinamente. En un instante, Lou logró derrotar al oso rojo de un solo golpe, dejando a todos en shock. Mientras tanto, la empleada de la oficina de reconocimiento observaba a Lou con una mirada silenciosa y pensativa, llena de asombro. Una hora después, los participantes se reunieron en un área de entrenamiento subterránea para la etapa final del examen. La examinadora encargada comenzó a explicar de que debían cuidarse los aventureros, diciendo que el mayor peligro no venía solo de los monstruos, sino también de los humanos. Continuó diciendo que la misión de un aventurero es explorar nuevas tierras, que a menudo son peligrosas y desconocidas. Agregó que esos viajes exponen a los aventureros a riesgos como piratas y bandidos, por lo que la fuerza es esencial para enfrentar estas amenazas. Por consiguiente, anunció que el examen final sería un combate de entrenamiento entre los participantes. Ella les aseguró que esta prueba solo tenía como objetivo evaluar sus habilidades individuales y que no había necesidad de preocuparse por ganar o perder. Uno de los participantes corpulentos se acercó a Audarkes y lo desafió a una pelea. El hombre comenzó a burlarse de Aul diciendo que solo había traído una piedra durante el examen práctico anterior y se mofó de todo el sistema de clasificación de mercenarios. El hombre grande se enfureció y atacó a Aul con una fuerza tremenda, insistiendo en que no permitiría que se insultara su estatus. Pero Aul lo derribó fácilmente con un solo golpe, dejando a todos asombrados. Aul se disculpó de inmediato con la examinadora por haber perdido los estribos, y ella le dijo que no había problema, ya que el participante derrotado iba a ser eliminado de todos modos. Los otros participantes comentaban con asombro sobre la fuerza de Aul, diciendo que cualquiera que se atreviera a desafiar a alguien clasificado en tercer lugar debía ser un tonto. La examinadora comenzó a preguntarse quién sería el oponente de Aul, nerviosamente. La examinadora más joven de la oficina de reconocimiento se acercó a su colega y le dijo que quería elegir a un oponente, y su colega accedió con curiosidad. Comenzaron las batallas entre los participantes, y los enfrentamientos eran intensos, mostrando una gran variedad de estilos de combate. Llegó el momento del octavo combate, y la examinadora anunció que el próximo duelo sería entre el equipo de Audarkes, número 27, y Eddie Markman, número 41. Quienes se enfrentarían contra el participante número 53, Lou, el solo. Todos se sorprendieron por la decisión y la consideraron una subestimación hacia los dos contrincantes. Ari comentó que no era la primera vez que los subestimaban. La examinadora, nerviosa, le preguntó a su colega si estaba segura de su elección y ésta le respondió con confianza, asegurando que había tomado la decisión correcta. Los ojos de la joven examinadora de la oficina de reconocimiento brillaban con intensa emoción mientras pensaba para sí misma que, si no se había equivocado, Lou no era solo un participante común, sino un monstruo en todo el sentido de la palabra. El combate comenzó en la gran arena, con todos los presentes observando con ansiosa expectativa mientras los participantes se preparaban para la batalla. Las dos examinadoras de la oficina de reconocimiento observaban atentamente la escena, con los ojos fijos en la arena. En el otro extremo, Lou se mantenía firme y confiado, enfrentando a sus dos oponentes sin mostrar miedo ni vacilación. Mientras tanto, Audarkes, el líder del grupo de mercenarios Lobo Rojo, estaba listo para pelear junto a su compañero Eddie Markman, el joven proveniente de una renombrada familia de arqueros. Se recordaron los logros del grupo de mercenarios liderado por Audarkes, incluyendo su victoria el año anterior sobre una importante banda criminal conocida como la Mafia Canmore, que ocupaba el puesto 62 en el ranking de organizaciones criminales. También se mencionó que Aul había eliminado el solo a 7 de los líderes principales de esa banda, incluyendo al jefe. Por su parte, Ari Markman era heredero de la familia de arqueros Markman y poseía un talento extraordinario con el arco y la flecha desde muy joven. Eddie había recibido un entrenamiento excepcional de su padre, quien anteriormente había ocupado el segundo lugar en el ranking de arqueros. Las habilidades de Ari eran ampliamente conocidas entre los arqueros y nadie dudaba de su brillantez y precisión. En este difícil enfrentamiento, Lou, el joven desconocido, se encontraba solo contra estos dos luchadores bien conocidos.
Con gran emoción, la examinadora anunció el inicio de la batalla y cada competidor se lanzó hacia su oponente. Eddie fue el primero en atacar, disparando una flecha rápida hacia Lou, pero Lou la esquivó hábilmente. Luego se dirigió rápidamente hacia O'Darkes, preparándose para enfrentarlo de frente. Se desató un choque rápido e intenso entre Lou y Aul, con ambos intentando asestar golpes decisivos. Intercambiaron ataques feroces y veloces, y el sonido de sus espadas chocando resonaba fuertemente, dejando al público asombrado. Los espectadores estaban asombrados por la velocidad e intensidad del combate, que era tan rápido que apenas podían ver lo que ocurría. Uno incluso comentó con asombro que solo podía oír el sonido del choque de espadas, pero no podía distinguir lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. En un momento repentino, Lou lanzó un ataque certero que obligó a Aul a retroceder, sorprendido por la fuerza de su oponente. Al mismo tiempo que Lou aprovechó la oportunidad e intentó terminar la pelea con un golpe directo. Pero en ese momento, Ari aprovechó y lanzó múltiples flechas, pero Lou demostró una habilidad extraordinaria, bloqueando todas las flechas a una velocidad increíble, lo que dejó al público completamente atónito. Los espectadores estaban cada vez más asombrados al ver cómo Lou enfrentaba los ataques de dos de los luchadores más hábiles con tanta facilidad. Los combatientes se detuvieron brevemente para evaluar la situación, y Lou observó a sus oponentes con ojos tranquilos y firmes. Aul y Ari intercambiaron una breve conversación, con Aul diciendo que estaba seguro de que Lou era un espadachín de muy alto rango, y Ari afirmando que nunca había visto un luchador como él. Por primera vez durante el combate, Lou habló con calma, preguntando si tenían alguna otra clasificación. Eddie respondió que ocupaba el puesto 402 entre los arqueros, y Aul dijo que era el número 753 entre los mercenarios. Lou respondió con un tono tranquilo y seguro, diciendo que ahora lo entendía todo con claridad. Una energía misteriosa y extremadamente poderosa comenzó a rodear a Lou, quien declaró con gran confianza que si podía derrotarlos a ambos, sería capaz de ascender a las 3 primeras posiciones del ranking. La inmensa energía que irradiaba hizo que todos sintieran su abrumador poder. Ari estaba completamente atónito por la poderosa energía que envolvía a Lou, con señales claras de shock y asombro en su rostro. Aul también estaba sorprendido y asustado, preguntándose cómo esa persona podía poseer un aura tan aterradora de repente. La examinadora de la oficina de reconocimiento observaba atónita, impresionada por el inmenso prana que irradiaba Lou, visible ya a simple vista. Inmediatamente, Ari Markman apuntó su arco hacia Lou, diciendo con voz firme que el ranking no solo dependía de la profesión. Añadió que, aunque estaba clasificado como número 402 entre los arqueros, también ocupaba el puesto 78 entre los tiradores especializados. Ari disparó su flecha. Pero en una fracción de segundo, Lou esquivó la flecha y se acercó a Ari, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Lou luego se colocó frente a Aul, quien se preparó rápidamente tras ver caer a su compañero Ari. Aul miró a Lou con preocupación y una expresión de incertidumbre por su extraño poder, mostrando signos evidentes de ansiedad al enfrentar una fuerza tan aterradora. Ambos se enfrentaron en una postura decisiva, mientras el público contenía la respiración. Intercambiaron miradas intensas y decididas. Se podía ver en los ojos de Lou cuán poderoso e intimidante era, mientras que Aul parecía paralizado por lo que estaba presenciando. Lou cargó hacia adelante a una velocidad increíble, pasando junto a Aul y asestándole un golpe rápido que casi lo derribó. En el último momento, Aul gritó pidiéndole a Lou que esperara. Lou se detuvo, y Aul anunció su rendición, dejando caer su arma al suelo y explicando que tenía que ir a trabajar más tarde y no podía arriesgarse a quedar herido. Aul añadió que sería malo para él si perdía el conocimiento como Ari, que seguía tendido en el suelo. Lou bajó su espada y la guardó al mismo tiempo que parecía analizar en silencio la situación de su oponente. Aul continuó reflexionando con asombro, preguntándose cuál era la verdadera identidad de ese chico que poseía un poder tan aterrador, considerándolo un verdadero monstruo. Al mismo tiempo, los espectadores expresaban su admiración y asombro absoluto por la fuerza de Lou, que había derrotado él solo a 2 luchadores de triple clasificación.
La examinadora de la oficina de reconocimiento anunció en voz clara y fuerte el final del combate y al ganador, el participante número 53, Lo. De repente, la joven empleada de la oficina de reconocimiento salió corriendo, ignorando los llamados de su colega, quien se quedó preguntándose a dónde se dirigía con tanta prisa. Ella llegó rápidamente a una sala llena de equipos avanzados y computadoras y comenzó a buscar ansiosamente en la base de datos exclusiva de la oficina de reconocimiento. Finalmente, encontró los datos de Lowe, que mostraban su nombre completo como Lo Tolley, de 17 años de edad, pero sin registro previo ni experiencia en rankings. La examinadora se sorprendió profundamente al ver que alguien con habilidades tan excepcionales no tuviera conocimiento previo de la oficina de reconocimiento, y concluyó que debía provenir de una zona muy remota. También confirmó que no tenía antecedentes criminales ni afiliaciones con grupos especiales, lo cual solo aumentó su asombro y entusiasmo. Una gran sonrisa y una inmensa alegría se extendieron por el rostro de la joven examinadora al darse cuenta de que había descubierto un verdadero tesoro. Salió corriendo de la sala, dirigiéndose rápidamente hacia donde estaba Lowe, gritando en voz alta y clara: «Lo Tolley». Finalmente, la joven examinadora entró al área donde estaba Lowe y declaró con entusiasmo: «Quiero ser tu agente exclusiva en la oficina de reconocimiento». Cuando llegó al lugar llamando fuertemente a Lowe para pedirle que la nombrara su agente exclusiva, se sorprendió al ver a una gran multitud rodeando a Lowe, todos haciéndole la misma petición. La joven examinadora quedó atónita ante la escena, profundamente frustrada por haber llegado solo un paso tarde, ya que los demás se le habían adelantado para hacerle ofertas a Lo. Se enojó por la rapidez con que los demás presentaron sus propuestas, creyendo que deberían haber verificado apropiadamente la identidad de Lo antes de hacer algo así. Por su parte, Lo parecía un poco confundido y preguntó con inocencia qué significaba tener un agente exclusivo. Inmediatamente, la joven empleada intervino con gran entusiasmo, asegurándole a Lo que le explicaría todo en detalle. Comenzó una explicación minuciosa, diciendo que un agente exclusivo es una persona designada específicamente para supervisar y actualizar regularmente el ranking de la persona a la que representa. La examinadora aclaró que la forma habitual de actualizar un ranking era esperar a que alguien de la oficina de reconocimiento evaluara formalmente las habilidades de una persona. Pero con un agente exclusivo, el aventurero podía actualizar su ranking al instante, en cualquier momento y lugar, sin tener que esperar. Continuó su explicación con pasión, señalando que esto era especialmente valioso para aventureros que viajaban con frecuencia por el mundo. Luego, la joven examinadora sacó de su bolsillo un dispositivo especial llamado Rank Tao, explicando que era una herramienta única y exclusiva para agentes que les permitía actualizar rankings en cualquier momento. Finalizó su explicación con una sonrisa, extendiendo el dispositivo hacia Lowe y señalando que si quería ascender rápidamente en los rankings, necesitaba contratar a un agente exclusivo como ella. Lowe se quedó pensando por un momento, considerando seriamente el asunto, y luego le dijo en tono tranquilo que tenía una sola condición. Lowe miró a su alrededor y declaró claramente que aceptaría contratar a cualquier agente exclusivo que pudiera ayudarlo a alcanzar el top 10 en el ranking de aventureros. Un momento de sorpresa y silencio se extendió entre los espectadores tras la inesperada exigencia de Lowe, ya que les parecía un desafío extremadamente difícil. Todos lo miraron con intensa atención mientras repetía su petición con seriedad y calma, confirmando que quería a alguien que pudiera garantizar que llegaría al top 10 del ranking. El silencio regresó y la gente comenzó a murmurar entre sí, comentando que el top 10 estaba lleno de personas con una fuerza excepcional. Algunos en la multitud expresaron preocupación por la petición de Lowe, señalando que incluso con sus habilidades notables, llegar al top 10 era casi imposible. A pesar de eso, Lowe permaneció en silencio, sin ofrecer más comentarios y mantuvo la mirada al frente con clara confianza y determinación. En ese momento, la examinadora notó que Lowe se alejaba en silencio sin escoger a nadie. Corrió tras él, gritando y llamándolo en voz alta para que se detuviera y esperara. La examinadora abandonó rápidamente el área y se apresuró a alcanzarlo mientras Lowe se dirigía hacia la salida del edificio. Cuando finalmente logró alcanzarlo, lo llamó por su nombre en voz alta, pidiéndole que se detuviera.
Sin aliento, se detuvo frente a él y le preguntó muy seriamente por qué estaba tan decidido a entrar al top 10 del ranking de aventureros. Lou respondió con calma y claridad diciendo que eso no era asunto suyo y que era algo que solo le concernía a él. Pero la examinadora insistió, respondiendo con gran confianza y clara determinación que haría que fuera su asunto y que haría todo lo posible por ayudarlo, sin importar la razón. Se volvió hacia Lou declarando con gran entusiasmo y determinación que sería su agente exclusiva y lo guiaría hasta llegar al top 10 del ranking de aventureros. Pero Lou respondió con calma que no quería poner en peligro a un niño, lo que sorprendió a la examinadora, quien respondió con enojo e incredulidad preguntando si realmente la estaba llamando niño. La examinadora continuó hablando con emoción mientras aclaraba que antes de ser un niño, era un agente certificado en la oficina de reconocimiento y también señaló que Lou no era más que un niño. Lou le contestó con firmeza y decisión, explicando que aunque no fuera un niño, no tenía intención de contratar a nadie. Luego siguió hablando en voz baja mientras miraba al horizonte, diciendo que no quería arrastrar a otros en lo que estaba haciendo. Pero la examinadora no se rindió, respondiendo con aún más confianza e insistiendo en que había algo que tenía que hacer sin importar lo que costara. Continuó con aún más pasión, diciéndole a Lou que tenía una razón poderosa para arriesgar su vida y que esa era precisamente la razón por la que quería trabajar con él y formar una alianza. Los dos se quedaron frente a frente en silencio, con vista a la ciudad, y Lou escuchó sus palabras con clara atención. La examinadora reveló su razón principal, anunciando con confianza y valentía que tenía un propósito y una misión que quería cumplir sin importar lo que pasara. En ese momento, Lou recordó su propio objetivo al venir aquí y la promesa que había hecho un año atrás. Tras oír esto, Lou respondió muy suavemente mirándola directo a los ojos, diciendo que él también tenía algo que debía hacer sin importar el costo. Los dos se mantuvieron cara a cara en una confrontación directa mientras la ciudad a su alrededor se bañaba en la luz dorada del atardecer. Qué bonito XD, volviendo al resumen. La examinadora extendió ansiosamente su mano hacia Lou, diciéndole con confianza que lo convertiría en una de las personas con rango más alto y lo llamó erróneamente media. Lou la corrigió con calma y firmeza, diciéndole que su verdadero nombre era Lou Tolley. Finalmente, los dos se dieron la mano con el atardecer de fondo marcando el momento oficial del comienzo de su alianza. La escena cambió a una casa, donde la examinadora recibió a Lou con entusiasmo, preguntándole emocionada si le gustaba el lugar. La examinadora explicó con entusiasmo que solo había alquilado el sitio por unos días y le pidió a Lou que lo usara como su base temporal. Lou le agradeció cortésmente por sus esfuerzos, describiéndola como muy capaz, pero ella respondió con evidente vergüenza diciendo que no era para tanto. Entonces Lou expresó su duda sobre aceptar sus servicios de forma permanente, sugiriendo en su lugar un periodo de prueba de una semana, lo cual la molestó y sorprendió un poco. La examinadora respondió con fuerza y pasión, asegurándole que demostraría su total competencia en solo una semana, e incluso imitó la forma de hablar de Lou, forma de hablar de manera burlona. Lou comentó simplemente que esperaba que así fuera, lo que molestó a la examinadora, quien le pidió que no hablara como si no le importara. Luego de eso se quedó pensando y luego comentó sarcásticamente que, a pesar de la gran fuerza de Lou y su forma seria de luchar, parecía curiosamente distraído e indiferente en su vida diaria. Lou respondió que escuchaba ese comentario con frecuencia. De repente aparecieron los resultados del examen y la examinadora sacó el dispositivo de Rantel anunciándole emocionada a Lou que sus resultados habían salido. El resultado final reveló que la clasificación inicial de Lou como aventurero era el número 2728, quien le aseguró que era una excelente posición de inicio. Lou, algo sorprendido, le dijo a la examinadora que esperaba que su rango estuviera dentro de los 3 dígitos solamente, lo que la desconcertó y la llevó a preguntarle por qué. Lou explicó por qué creía que debía estar en los 3 dígitos, diciendo que lo asumía porque los 2 individuos que había enfrentado en el examen ya estaban altamente clasificados. Ari estaba en el puesto 402 entre los arqueros y Aul en el 753 entre los mercenarios.
La examinadora le aclaró que el ranking de aventureros era el más competitivo comparado con todas las demás clasificaciones, lo que lo hacía extremadamente difícil para alcanzar puestos altos fácilmente, y enfatizó que no se trataba solo de fuerza. Luego mostró a Lowe los detalles de su clasificación en el dispositivo de Rantail, señalando que aunque su rango como aventurero era 2728, su posición entre espadachines era 58, un rango excepcionalmente alto. Lowe expresó su sorpresa y preguntó si ese rango se consideraba bueno. La examinadora afirmó claramente que ese número representaba el pico del talento según la oficina de reconocimiento. Luego Lowe preguntó si Aul y Yari tenían otras clasificaciones también. La examinadora lo confirmó y mostró sus varias clasificaciones. Revisó los rankings de Aul Darkes, que incluían mercenarios en el 753, espadachines en el 521, limpieza especial en el 209, investigadores en el 2831 y líder confiable en el rango 86. También enumeró los rankings de Ari Markman, que incluían arqueros en el 402, tirador en el 781, exploradores en el 211 y un rango impresionantemente alto de 19 en cultivo de hongos. La chica explicó que tener múltiples clasificaciones era posible, pero agregó que eso aumentaba la carga de trabajo y las responsabilidades. Se preguntó si Lowe también tenía la intención de registrarse en más clasificaciones. Carroll lo respondió de inmediato y con firmeza que no buscaba más trabajo, y la examinadora sonrió diciendo que empezaba a entender un poco su personalidad. La examinadora continuó resumiendo su objetivo principal, declarando claramente que quería alcanzar el top 10 del ranking de aventureros de la manera más rápida y directa posible. Luego apuntó hacia arriba emocionada, diciendo que sospechaba que su objetivo final era llegar a la isla de los dioses. Lowe siguió escuchándola en silencio y con seriedad, sin negar nada de lo que decía. Preguntó sorprendido cómo sabía eso, y ella explicó que ese privilegio de acceso a la isla solo se otorgaba a quienes llegaban al top 10 del ranking. La examinadora luego preguntó si él le contaría su razón para querer ir a la isla una vez terminara su periodo de prueba entre ellos, y Lowe aceptó su petición con calma. Ella respondió que también compartiría sus propias circunstancias cuando finalizara ese periodo de prueba. Añadió que era justo intercambiar detalles, aunque aclaró que su situación era un poco complicada y difícil de explicar para alguien que recién ingresaba al mundo de los rankings. Una expresión seria y misteriosa apareció en su rostro mientras decía en voz baja que lo que ella perseguía era la oscuridad del sistema de rankings, insinuando que el asunto implicaba algún tipo de secreto o gran peligro. Cuando Lowe le preguntó qué acababa de decir, ella lo desestimó rápidamente con una sonrisa diciendo que no era importante. Rápidamente cambió de tema y preguntó de dónde sacaba su inmensa fuerza, especialmente su impresionante habilidad con la espada. Lowe respondió simplemente que se había convertido en discípulo de un caballero llamado Adal hace un año, lo que hizo que ella gritara de la sorpresa al escuchar el nombre. Lo agarró incrédula, preguntando si se refería a Adal, el caballero número 1 clasificado, conocido como el más fuerte de la humanidad, a lo que Lowe respondió casualmente que Adal había mencionado algo así. La examinadora quedó asombrada por la reacción tranquila de Lowe y explicó cuán famoso era Adal, señalando que nunca había entrenado a nadie antes y que los rumores decían que estaba planeando elegir a un sucesor entre los jóvenes caballeros. Inmedia aún estaba abrumada por el hecho de que Lowe se hubiera convertido en el sucesor de Adal y temblaba al decir que los demás caballeros se desmayarían si llegaran a saberlo. Lowe entonces preguntó tranquilamente y con simplicidad si Adal era realmente tan increíble, y la examinadora respondió con gran entusiasmo, afirmando que era el caballero número 1 y el más fuerte del mundo. Pero Lowe comentó casualmente que había logrado golpear a Adal con su espada, lo que hizo que la examinadora gritara con total incredulidad, insistiendo en que tal cosa era imposible. Siguió mirando a Lowe con asombro, preguntándose en voz alta cómo lo habían criado para convertirse en alguien tan extraño que decía cualquier cosa que se le ocurriera. Al final, revisó su dispositivo y confirmó una vez más que el nombre de Lowe era completamente nuevo en la base de datos, y comenzó a pensar seriamente sobre ello de nuevo. La escena comenzó con Lowe recordando una antigua conversación con Adal,
cuando le había preguntado sobre el significado de un título o apellido, y se dio cuenta en ese momento de que el concepto le era desconocido. Adal le había dicho entonces que debería usar el nombre Lothroly si realmente quería llegar a la isla de los dioses por el camino más corto, advirtiendo que, si bien podría traer grandes riesgos, también podría darle algunas pistas importantes. Lou reflexionó al respecto y le dijo que entendía y que usaría ese nombre. La escena regresó al presente, donde la examinadora le preguntaba con curiosidad si Tolly era solo un alias, pero Lou respondió con firmeza confirmando que no era un nombre falso. Luego continuó en un tono tranquilo y confiado, diciendo que Tolly era su apellido y que significaba mucho para él. Una cálida sonrisa apareció en el rostro de la examinadora mientras le agradecía por aclararlo. Luego le sugirió que tomaran un descanso y le dijo a Lou que sus deberes como agente ya estaban cumplidos por el día. La examinadora comenzó a quitarse el sombrero diciendo que se sentiría más relajada una vez se lo quitara. Lou se sorprendió al verla y dijo con asombro que no lo esperaba. Claramente desconcertado, Lou le preguntó de forma torpe si en verdad era una chica, algo que no había notado hasta ese momento. La examinadora, furiosa y visiblemente avergonzada, le gritó indignada, preguntando si apenas se había dado cuenta de eso. Lou, con toda tranquilidad, respondió simplemente, lo siento. La calma con la que lo dijo solo empeoró la situación. La examinadora lo fulminó con la mirada, frustrada y enfadada, y terminó por gritarle con exasperación si eso era todo lo que tenía para decir.